You are currently the only person in this conference. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien, muchas gracias. Carlos Mario, Diana, Juan Pablo, Mónica, Alejandra, bueno, buenas noches. Bueno, hola, hola Mónica. Gracias por saludar, sí señora. También aquí lo saludo por el chat, si no tiene el micrófono, claro que sí. Bueno, entonces vamos hoy a nuestro último. Ah, sí, ¿qué sería, Mónica? Bien pueda, tranquila. Si quiere, tome el micrófono, tranquila. ¿Qué necesita, Mónica? A ver, ¿qué me dice Mónica, Alejandra? Es que mi compañero Leonardo hemos tenido problema para entrar al Padlet. Entramos a la ascensión, nos aparece el aviso, pero no nos aparece la opción de ingresar al Padlet. A ver, Mónica, entonces mira, yo estoy en la misma. Ah, tal vez porque yo lo cerré. Sí, tienen razón. Porque como teníamos el plazo hasta el lunes festivo, listo, entonces me toca habilitarlo. Es por eso puede ser, permítame entonces, vamos a revisar. De una vez lo dejamos listo. Claro que sí, gracias por tantos inconvenientes que hemos tenido. No son los gajes del oficio, ¿no? Lo normal que se nos pueda presentar, pero bueno, listo. Ok, entonces, permítame, vamos a dejarnos aquí, correcto, como siempre. Y ahorita les comparto la pantalla, un momentico, por favor, entonces cuadramos lo del Padlet. Listo, sí señora, claro que sí, ¿no? Todos los inconvenientes que tengan, háganmelo saber, por favor, porque uno no sabe ya qué se pueda estar presentando. Entonces, voy a entrar aquí al curso. Listo. Ok. Vamos a ver qué pasó. Ya les comparto, tranquilos. ¿Alguna otra apreciación? Lo de el enlace de Mais ya quedó arreglado, ¿no? Noticias. Y en noticias ingresamos al Padlet. Y aquí ya tengo 2, 3, 6, ya hay 8 entregas. A ver qué pasó. Si lo tengo programado para, tal vez por fecha le di que era hasta el lunes, entonces por eso quedó bloqueado. A ver. Ahora para saber, permítame a ver. Cargar. Hacer foto. Calcular. Busque imágenes. Más. Cargar. Texto permitir. Ubicación. Busque internet. Palette. Dibujo. Vincular. Ubicación palette. A ver, reciente marcadores. Bueno, me va a tocar con despacio hacerle el seguimiento para poderlos habilitar. Quizás puede ser por la fecha. Y es que como uno los crea, les da una fecha, entonces me va a tocar a través del Padlet. Bueno, entonces para no perder tiempo acá, tranquilos, yo me encargo de que mañana ya lo tengan habilitado. Yo, Mónica, Leonardo, está en las mismas, Diana,
Y él sí ha ingresado, no tiene... Ah, pero vea, sí. Es que se me hace raro. Se me hace raro que me dicen que unos sí pueden y otros no. ¿Será? No entiendo. ¿Cuál foro, Sandra? ¿Foro de qué? ¿El foro del que ya entregaron, de la clasificación de la empresa? Ese también ya se cerró. Ya estoy calificándoles, haciéndoles la retroalimentación. El de presentación. Pero no le entiendo. ¿El de presentación de qué? ¿Cuál es de presentación? No sé cuál, Sandra. Nunca se habilitó. Si es uno de presentarnos nosotros, y lo hicimos a través de un foro de dudas, donde ahí nos conocimos. Quizá ese, ¿no? Y yo también pues les envié mi reseña. Pero bueno, ese no, supongo que se refiere a ese, Sandra. Si quiere, toma el micrófono, lo que quiera. Bueno, para no perder tiempo, no sé cuál se refiere. Bueno, listo. Entonces, pues si vemos que algunos sí pueden entrar y otros no, es decir, el Padlet está, ¿cierto? Ustedes lo abren. A ver si yo intento. Voy a compartirles para intentar hacer compartir pantalla. Permítame, les comparto para hacer la presentación. Entonces voy a ingresar aquí al Padlet. Ahí está. ¿Listo? Ahí está el Padlet. O el Padlet. ¿Listo? Entonces aquí, estando ahí, le da uno aquí clic, doble clic y le dice aquí en esta parte cargar. No, le da doble clic sobre la pantalla, sobre cualquiera. A ver, doble clic y le doy aquí cargar. No, sí, ahí me permite, voy a cargar un archivo. Formato proyecciones financieras o cualquiera de estos. Permítame, cargamos uno aquí del curso. A cargar un archivo a ver qué pasa. PB, especialización. Estamos en el seminario. A cargar indicadores para EVA. Publicar. Análisis financiero. ¿Dónde quedó? Sí, míralo, aquí quedó. De primero, véalo. Indicadores para EVA. ¿Ese tablero no les aparece, Mónica? Sí. Cuando le dan el enlace del Padlet, aquí estoy, vea. ¿Dónde está el curso? Permítame, abrimos el curso. ¿Por qué lo hice? Bueno, es que me devuelvo acá. Mire, ahí estamos en el curso. Ahí estamos en el curso, ¿no? Y entré aquí a noticias. Noticias. A ver si nos entendemos. Noticias. Le doy aquí este enlace, ¿no? Le dan el enlace que aparece, el enlace. Ingreso aquí. Y ahí queda, ¿no? Y en el enlace, mire, aquí me quedó publicado el que acabé de hacer. Ahí me aparece el enlace, análisis financiero. El enlace del Padlet en noticias. Noticias, Mónica. Ahí como lo vio, vuelvo a hacerlo para que se den cuenta. Profe, lo que pasa es que Señora. esa información, esa que aparece ahí en la Padlet, al momento de yo ingresar en noticias no me aparece, solo me aparece algo que dice bienvenidos y un poco de X abajo, Ya, sí, no es porque más. aquí está la fecha, aquí está la fecha. Aquí donde está el problemita, la fecha final que yo le coloqué aquí. Ya. Listo, entonces voy a... Sí, tiene razón, aquí está la fecha final, ve, aquí está el agosto 15. Es aquí donde debo cambiar. Ya mismo le cambio. Sí, tiene razón, sí, señorita. Correcto. Perfecto, y aquí encontré la fecha que estaba... Como estaba hasta el 15 de administrar fecha, entonces vamos a cambiarle la fecha al Padlet. A ver, foro de clasificación. Tercer encuentro, presentación. Aquí está el enlace del Padlet. Este es. Entonces aquí está como fecha final, agosto 15. Correcto. Entonces vamos a darle aquí fecha final. Les dije que hasta el viernes, ¿no? Es suficiente. Hasta el viernes. Hoy estamos a 15, 19. Entonces aquí, agosto 19.
a las 11:59. ¿De acuerdo? 19. Ahora sí intenten hacerlo, por favor, a ver, ensayamos aquí en tiempo real, que nos funcione o que les funcione. Ingresen al Padlet, a noticias y al Padlet. Claro, a mí sí me deja, porque como yo soy el administrador, sí me deja ingresar directamente, ¿no? Profe, ahora sí me aparece, ahora sí me Bueno, ok. aparece eso. Gracias. Listo, bueno, entonces ahí ingresaron, les aparece y ahí le dan doble clic, ya lo saben, ¿no? Doble clic por fuera y les dan el primer icono, que es el de cargar, y ahí buscan el archivo que vayan a cargar y listo, lo publican. Entonces voy a eliminar este porque nos queda aquí. Eliminar publicación, eliminar, listo. Ahí están los que han entregado, 8 publicaciones, ¿ok? Listo, muchas gracias. No, gracias por avisar, si no quedamos ahí también bloqueados. Bueno, veamos entonces lo de hoy. Ya les dije que entonces la base de datos por fin ya nos la corrigieron. Tal vez estuvo en mantenimiento el fin de semana, yo no supe, no me avisaron, o pues nunca recibí el mensaje. Ya le dije a biblioteca que por favor, cuando sean esas cosas que nos avisen, ¿no? Para poderles informar a su debido tiempo. Pero bueno, solucionado ya todo. Adiós, gracias. Vamos a terminar hoy terminamos el seminario. La otra semana, como les dije, ya tengo que entregar las notas y los reportes. Entonces, por eso nos vemos aquí un poquito corrido, no tanto, sí, de tiempo y de entrega, ¿no? Que se nos van a cruzar ahí una con la otra. Pero bueno, lo importante es poder cumplir con los compromisos. Entonces, estábamos analizando lo de el valor económico agregado, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la plantilla que ustedes van a diligenciar, la que usted ya les subí. Yo les envié la semana pasada por el correo, les envié ya los datos que van a incluir en cada una de las variables que trabajamos allá, ¿no? En cada una de las variables los datos de la empresa, pues sí, cada uno, ¿no? Estas, que RF, que RM, que tasa de inflación, yo se las envié al correo, ¿no? Todo el correo institucional, al correo UPB. Ahí les hice llegar cuánto debían colocar de tasa de inflación, no sé qué. El beta es el único que pues van a sacar cada uno de acuerdo con la empresa. ¿Listo? Y ya lo otro, también les dije que van a incluir como ventas, van a buscar la información allá en tal lado, total activos, a qué se refiere activo fijo de operación, como, bueno, patrimonio y utilidad neta, que es la misma ganancia neta, la utilidad operacional que aparece allá como ganancia operacional, la depreciación, les dije también cómo hacerlo por resta, bueno, ahí se los expliqué, cómo sacarlo con el EBITDA, menos la utilidad operacional, cartera comercial, que buscaran tal cosa, los proveedores, que era tal cuenta, ¿no es cierto? Eso ya lo tienen allá, espero que claro, para que cuando pasen aquí los datos no tengan problema. Listo, entonces ya es completar los datos 2019 y 2020. Una aclaración tal vez final, aquí donde dice deuda financiera, corto y largo plazo, sumar los dos. Mira, aquí yo tengo sumados dos valores. Unas que dicen corrientes y las que dicen largo plazo. A ver, les muestro aquí la información. Aquí está la información de Avidesa. Entonces, aquí yo bajé los estados de Avidesa a este archivo en Excel. Aquí está. Y aquí entonces, cuando ustedes lleguen aquí al Excel, o cuando bajen la información de su compañía aquí en Excel, entonces, aquí está. Entonces, aquí van a encontrar en los pasivos unos que dicen no corrientes y unos corrientes. Esto quieren decir los de largo plazo y corrientes los de corto plazo. Entonces buscan los dos. El que dice créditos y préstamos corrientes y créditos y préstamos no corrientes. Sumar esos dos. Entonces allá le dan la suma. Aquí en este caso 97 más 41, que fue lo que yo hice acá. Aquí están, vean. 97 más 41. Sumar los dos, ¿ok? Corriente y no corriente, a eso se refiere corto y largo plazo. 2020 y 2019. Algunos me escribieron, dice Eduardo, es que no tengo información sino corriente, no tengo no corriente. Listo, pues si les aparece solo un dato, un solo dato, ¿no? Ojalá lo tenga, porque como les dije desde el comienzo, es importante que revisen la información básica que deben tener. Si hay algunos datos que de pronto definitivamente no se consiguen, pues yo no los voy a poner ahorita que cambien empresa de un momento a otro. Simplemente pues dejarlo en blanco y según los resultados que arrojen, ¿no?
Y hay que hacer esa aclaración cuando hagan el análisis. Pero lo importante, pues, cuando ustedes escogieron la empresa, que tuviese los datos básicos como se los expliqué y se los envié ahí en un enlace, ¿no? En un correíto. Bueno, vamos entonces a los análisis ya para mirar qué pasó aquí con el EVA en el caso de Avidesa Macpollo. Entonces, veamos, entonces ya tenemos diligenciados los 2 años aquí, 2020 y 2019, y empezamos entonces a mirar aquí los resultados. Aquí están a la derecha. Lo que se analiza son los que están, obviamente, no tienen subrayado en color amarillo, están en blanco, ya son resultados, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Entonces abren aquí la hoja 2, pestaña 2, y ahí hacen el análisis, no necesitan abrir otro archivo, ¿ok? En la hoja 1 tienen la empresa, aquí los nombres de la empresa y los integrantes. Y en la hoja 2 empiezan análisis de los resultados. Entonces vamos a hacer los análisis. Los que consideren, o los que sí, los más importantes, yo no les voy a decir que los hagan absolutamente todos, ¿no? Obviamente al final el EVA, obvio. Y tratar de identificar si ese resultado del EVA está afectado por qué variable, cuál fue el motivo que le generara o no le generara valor económico agregado. Bueno, entonces lo primero que tenemos son estos dos. El margen EBITDA y esta productividad del capital neto de trabajo que originan aquí un primer indicador que se denomina palanca de crecimiento, PDC. Este resultado de la palanca, como ustedes lo ven, no es un porcentaje, es un número índice, un numerito. Ese numerito puede llegar a ser menor de 1 o mayor de 1, como lo vemos aquí. En estos 2 años fue mayor de 1. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que sea mayor a 1, mayor de 1,00 veces. Aquí pues obviamente claramente nos dice que el mejor resultado fue el 2019, fue de 2, casi 3, 2,57, 2020, 1,09. ¿De dónde sale esto y a qué se refiere? Esta palanca de crecimiento lo que hace es una relación entre estos dos. Ustedes ven el arbolito que se va subdividiendo, va sacándole ahí como la sinopsis de dónde salen los datos, ¿no? Entonces este resultado salió del margen de EBITDA y de la productividad. Se dividen estos dos, lo que dio el margen y lo que dio la productividad. Entonces, para que sea mayor de 1, pues obviamente que el numerador, el margen de EBITDA, sea más alto que la productividad, el denominador, productividad del capital neto de trabajo. Y a su vez, ¿qué quieren decir cada uno de ellos? Los dos márgenes, el margen de EBITDA y la productividad, ambos tienen el mismo denominador, las ventas. Esto se mide sobre las ventas, este también se mide sobre las ventas. Este primero significa que por cada, el margen de EBITDA quiere decir, por cada 100 pesos que vende la empresa, por cada 100 pesos que vende, genera un margen de EBITDA o un EBITDA, genera un EBITDA de 5 pesos 81 centavos, 2019, y genera un EBITDA 4 pesos 89 centavos, 2020. Entonces, ¿dónde fue mejor? Pues fue mejor en 2019. De cada 100 pesos que vendía, generó más EBITDA. Siendo EBITDA, ¿qué es EBITDA? Es simplemente esto. Es la utilidad operacional de la empresa, una utilidad operacional a la que se le sumaron las depreciaciones. Al sumar aquí utilidad más depreciación, generó este EBITDA, la suma. 40 más 16, 57. 40 más 17. Y 36 más 34, 70 mil millones. ¿Y por qué fue mejor el margen de EBITDA? Entonces uno dice, pues porque tuvo más EBITDA, más generación de más utilidad operacional sumada a la depreciación. ¿Por qué sumamos depreciación? Tal vez ya lo explicamos en alguna oportunidad. Porque la depreciación no es salida de dinero. La empresa descuenta de sus costos y gastos una depreciación, o sea, incluye un costo llamado depreciación o incluye un gasto llamado depreciación. Sandra, esto lo hacen cada uno de ustedes. Este es el mismo resultado que ustedes tienen, cada uno aplicado a su empresa, porque estos datos cambian para cada uno de ustedes. Lo único que les queda igual aquí son las tasas que yo ya se las envié. Lo único que ustedes van a hacer es a diligenciar los datos de su empresa, ¿ok? Ventas, activos, la información financiera, no es más. Entonces, pues,
Cuando ustedes lo hagan, simplemente van a mirar los resultados y se van a guiar por lo que les estoy diciendo acá. Van a ir copiando, cuando quieran pueden mirar la grabación, ¿ok? Entonces, volvemos. El EBITDA es una utilidad operacional a la que se le suma una depreciación. ¿Y por qué la depreciación? Porque la depreciación no significa que la empresa saque esta plata, ¿no? Entonces, esta depreciación, en el caso de Avidesa, que es bastante alta, 40.000, 36.000 millones de pesos en un año, es bastante, ¿no? 40.000 millones de depreciación, o sea, de unos costos o de unos gastos que la empresa utilizó de acuerdo con los activos, son los activos los que se deprecian, ¿no? Pierden valor. Y esos activos que se deprecian van a ser parte de un costo, si es maquinaria, o de un gasto, si son equipos de oficina, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió? Que pues a esta utilidad operacional está afectada por esta depreciación, entonces el EBITDA lo que hace es como corregir, decir, no, momentico, no, señor, usted no tuvo utilidad de 16.000 o de 17.000, ni de 34.000 o 33.940. Usted realmente tuvo una utilidad, una EBITDA de 57.000 y de 70.000, porque en esta utilidad operacional usted le descontó estas depreciaciones. Que no es que esté mal, esto es lo correcto, es lo que hacen las empresas. Esta utilidad operacional tiene menos depreciación, ya aquí están descontadas. Entonces aquí simplemente lo que hace es ahora súmeselas. Lo que le quitó de depreciación, súmeselo, para que se genere lo que se denomina EBITDA. Eso es EBITDA. Y volvemos a decir, lo sumamos porque esto que es un costo o un gasto, la empresa no tuvo que girar un cheque por estas cuantías. La empresa no gira en efectivo, no saca de sus bancos esta plata. Esta plata está en la compañía, entre comillas. Entonces, por eso dice, momentico, realmente usted no se ganó esto, usted se ganó eso, más algo que usted le quitó, pero que usted no lo tiene que pagar, no tiene que desembolsarlo, no tiene que girar un cheque o sacar una plata. Listo. Entonces, por eso es el EBITDA. Y nos está diciendo entonces que fue mejor el 2019, lógico, porque dio más EBITDA, pero obviamente se mide con respecto a lo que vende. Las ventas del 2019 fueron más altas que las del 2020. Recordemos que estamos analizando un año atípico, un año de pandemia, donde normalmente las empresas se vinieron a menos en ventas, en utilidades, todos los resultados, ¿no? Entonces, aún siendo más ventas en el 2019 que en el 20, también tuvo mejor EBITDA que en el 19 que en el 20. Al hacer la división generó este margen. Entonces, de cada 100 pesos que vende Avidesa, se ganó 5 pesos con 81 de EBITDA en el 2019 y se ganó 4 pesos con 89 de EBITDA en el 2020. Y a su vez, o por otro lado, el capital neto de trabajo, que es este capital, este resultado que está aquí, es sumar, aquí ya está hecha la suma, ¿no? Ahí ustedes ven la operación. Se sumó cartera, que es lo que los clientes le quedan debiendo a la empresa, más el inventario. El inventario que la empresa o no ha vendido, o lo tiene en materia prima, o está procesándolo. Es un inventario, es una, de todas maneras, son unos recursos que están ahí quietos. Como su nombre lo dice, están en inventario, están ahí retenidos. Quizás no porque quiera la empresa, sino porque ese es el proceso normal, ¿no? Compra unas materias primas, procesa, bueno, Avidesa más pollo que tiene, pues unos pollitos en encasetamiento, ese es un inventario que tiene ahí. Lo tiene todavía en proceso de engorde. Tiene un alimento, tiene otros insumos, unos medicamentos, bueno, unas vitaminas, etcétera. Esos son los inventarios. Y al final de pronto le queda también alguna mercancía en los refrigeradores, ya pollo finalmente congelado que no se alcanzó a despachar o que quedó allá en los refrigeradores, en algún local, en algún almacén, en algún punto de venta. Entonces está en inventario, no se ha vendido. Y esto es lo que los clientes le quedaron debiendo a Avidesa. Entonces la suma de esos dos es lo que ha invertido, ¿no? ¿Cuánto ha invertido? En los clientes y en inventario. Tanto, entonces 170 más 18 a 311, 192 millones, 92.000 millones. ¿Y cuánto le financiaron los proveedores? Entonces este es al revés de esta cartera. Aquí es lo que la empresa le financió a sus clientes y aquí es lo que los proveedores le financian a la compañía. Entonces el capital neto de trabajo, cuando ustedes vean la palabra neto,
siempre quiere decir que hay algo que le están restando, neto, está sacando un neto, están quitando algo. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo? Se está sumando lo que invierte la cartera con los clientes y los inventarios, y le están restando neto lo que le financian los proveedores. Y ese es el capital de trabajo. Esto quiere decir lo que tiene que invertir la empresa, lo que invirtió en el 2020 y en el 2019 en capital neto de trabajo. Pues invirtió aquí aparentemente, dijimos ya 192.000 millones, pero los proveedores le financiaron 140.000, entonces 192.000 menos 140, 52.000 netos, ya está la operación. Y el año 2019 apenas fueron 27.000, entonces hubo más inversión en el 2020 que en el 2019. Y uno mira los resultados y por qué hubo más inversión en el 2020. Pues hubo más inversión en el 2020 principalmente por el inventario. Estaba en 141.000 y mire, se le aumentó a 173.000, casi 32.000 millones más, que esa es como la diferencia que hay acá. Los proveedores también le financiaron un poquito más y hubo menos inversión en cartera, claro, si hubo menores ventas, menos financió cartera, ¿no? Pero hubo más inventario. Entonces, el problemita aquí, el capital neto de trabajo más alto en el 2020 está representado en el inventario, más alto que el del año anterior. Luego, este resultado de capital neto de trabajo, cuanto más bajito es mejor, a diferencia del EBITDA, que es mejor cuanto más alto sea, porque esta es una generación, como una utilidad que se genera, mientras que esta es una inversión. ¿Qué pasaría si un año es negativo? Si a ustedes les da un año negativo, voy a colocar aquí una cifra para que veamos que nos dé negativo. No alcanzó. Pongámosle aquí una cifra proveedores alta. Ahí está. Aquí un año les puede dar negativo. Ese negativo no es malo. Uno lo ve en el rojo y dice, uy, aquí le fue mal. No. Cuando da negativo, ¿qué significa? Mire, observen qué significa. Que está invirtiendo en los clientes, cartera y en inventarios, la suma dijimos 192.000 millones. Y los proveedores le están financiando 210.000 millones. Es decir, al restarle a la suma de estos dos, 192.000 millones, restarle los 210.000 de los proveedores, le generó aquí un negativo. Y este negativo, cuando ustedes lo analicen o les dé allá negativo en su capital neto de trabajo, esto quiere decir es que no tuvo que invertir, sino que liberó. Aquí significa liberó capital neto de trabajo. ¿Y por qué lo liberó? Pues porque los proveedores le financiaron la operación a la empresa. Si yo tengo que mis proveedores me financiaron 210.000 millones y tengo que invertir 192.000 entre cartera e inventarios, pues ellos me están apalancando la operación. ¿Ok? Esto es lo que sucede con los almacenes de cadena. Las grandes superficies se apalancan en sus proveedores. La mercancía que ellos tienen en inventario, que ni siquiera la han pagado muchas veces, pues se la deben al proveedor. Entonces está ahí, pero mientras la venden, no están asumiendo, digamos, ellos un costo financiero porque le deben esa plata al proveedor. Ahí la tienen. No digo que toda, ¿no? Pero sí la gran mayoría. Entonces el proveedor le ayuda a financiar, a apalancar. ¿Listo? Entonces si les da negativo no es malo, es antes muy bueno, porque está liberando capital neto de trabajo. Y positivo, pues está invirtiendo capital neto de trabajo. El hecho de que invierta no es que sea malo, es que esa es la operación normal. No todas las empresas tienen la facilidad o la oportunidad de que el proveedor les apalanque todo, ¿no? Entonces, muchas como Avidesa y muchas otras tendrán ese resultado positivo. Muy bien, entonces aquí la mayor inversión la tiene Avidesa en capital neto de trabajo en el 2020 y la más bajita fue en el 2019. Por tanto, aquí me está diciendo que por cada 100 pesos que vende, estos son las ventas, por cada 100 pesos que vende, tiene que invertir, aquí esta inversión, 4 pesos con 48 centavos, este porcentaje se reconvierte en pesos. Cada 100 pesos que vende Avidesa Mapollo en el 2020, tiene que hacer una inversión en capital neto de trabajo de 4 pesos con 48 centavos.
2019 nos dice que por cada 100 pesos que vende Avidez Pollo, tuvo que hacer una inversión más bajita, de 2 pesos con 26 centavos. El mejor resultado aquí, contrario al anterior, es el que sea más bajito, porque es invertir. De cada 100 pesos que vende, ¿cuánto tiene que invertir? Mientras que el margen EBITDA es de cada 100 pesos que vende, ¿cuánto genera de utilidad operacional EBITDA? Utilidad operacional convertida en EBITDA, sumándole depreciación. Y en la palanca de crecimiento después hace la relación entre los dos. Es como si hubiese dividido aquí el EBITDA sobre el capital neto de trabajo. Mire, ahí está la relación. O el 4.89 sobre el 4.48. Cualquiera de los dos da lo mismo. La división entre los dos. Y para que sea mayor de que 1, pues obvio que el numerador, o sea, el que está aquí de primero, el EBITDA o el margen, sea mayor que la inversión en capital o en la productividad. Entonces, ¿qué vemos? Que en Avidez Pollo generó EBITDA en el 2020 de 57.000 millones y le tocó invertir 52.000. Es más lo que genera que lo que invierte. Por eso al dividir 57 en 52 le genera una palanca de crecimiento de 1.09. Mientras que en el 2019 el EBITDA fue mucho más alto, 70.000, y la inversión fue mucho más bajita. 70 sobre 27.000 le generó una palanca de 2,57. Al final entonces esta palanca, como está relacionando lo que invierte y lo que genera, es por cada peso que invierte en capital neto de trabajo, cuánto genera de EBITDA. Entonces aquí nos dice 2019, por cada peso que invierte Avidez Pollo en el 2019, que invierte en qué? En capital neto de trabajo, cada peso invertido en capital neto de trabajo genera un EBITDA de 2 pesos con 57. Y en el 2020, por cada peso invertido en capital neto de trabajo, genera un EBITDA de 1 peso con 9 centavos. ¿Dónde le fue mejor? En el 2019. ¿Por qué le fue mejor en el 2019? Porque tuvo mejor margen EBITDA que inversión en capital de trabajo. La relación, ¿no?, entre los dos es mejor esta. Más margen, más utilidad y menos inversión. Por lo tanto, mejor palanca de crecimiento. Este fue un término que acuñó el autor Oscar León Serna, Oscar León, se me olvidó, Oscar León García Serna, ahí me olvidó el apellido, Oscar León Gómez Serna, un autor de Medellín, antioqueño él, que acuñó esta palanca de crecimiento, hacer esa relación. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que si la palanca de crecimiento de una empresa, dice él, es mayor de 1, muy seguramente, no es propiamente, muy seguramente, esa empresa va a generar valor económico agregado positivo. Va a generar, quiere decir que sea positivo. Ahorita miramos el EVA. Esa es la teoría, o digamos la hipótesis. Si esto es mayor de 1, muy seguramente la empresa tiene EVA positivo. ¿Listo? ¿Se cumple o no se cumple? No necesariamente. Por eso él lo manifiesta como va a comprobarlo si esto funciona o no. Pero lo cierto sí puede ser que donde tenga mejor palanca de crecimiento, en el año en que tenga mejor palanca de crecimiento, es el año donde mejor EVA, valor económico agregado, va a tener. Y eso sí lo podemos comprobar aquí y lo pueden hacer ustedes con sus empresas. Pero que le genere, o sea, que sea positivo el EVA, no necesariamente. Dice él, es una probabilidad. Pues depende de muchos otros factores. Bueno, entonces listo. Lista la palanca, que es relacionar lo que genera de utilidad operacional después de depreciación contra la inversión, ¿ok? En capital neto de trabajo. Y tiene que haber una relación muy directa. Uno genera más utilidad, pero invirtiendo más. Entonces, precisamente esa es la tarea en un empresario, ¿no?, en un financiero. ¿Cómo generar más utilidad con menor inversión? Invierta menos en cartera, invierta menos en inventarios, financiese o apalánquese más con proveedores. Genere más palanca de crecimiento para que el negocio tenga un crecimiento económico, un valor económico agregado. Mejor cada vez. Muy bien. De aquí de la palanca de crecimiento nos vamos ahora aquí a estos indicadores, aquí a la derecha. Estos ya los conocemos, estos dos ya son familiares.
el ROA y el ROE. Entonces, un repasito sencillo, el retorno sobre los activos y el retorno sobre el equity, sobre el patrimonio, de cada 100 pesos. Este lo que nos mide es los activos, la inversión, la utilidad neta sobre los activos. Esta utilidad neta dividido entre los activos, ¿no? Rotación sobre los activos, Entonces nos dice que de cada 100 pesos que vende una empresa, ¿cuánto genera de utilidad neta? De cada 100 pesos que vende Avidesa en el 2020, genera 1 peso con 35 centavos de utilidad neta. 2019, de cada 100 pesos que vende, genera una utilidad neta de 4 pesos con 38. Incluso ya en el ejercicio que ustedes están haciendo del video, lo separamos, una parte de margen y una parte de rotación. Aquí no, simplemente miremos el ROA así. ¿En qué año fue mejor? El más alto. Aquí el más alto, 2019. ¿Y por qué fue mejor el 2019? No, como explicarnos por qué le fue mejor a Avidesa Mapollo más alto el 2019 que el 2020. Y entonces aquí nos podemos remitir y vemos la utilidad neta. Miren, la utilidad neta del 2019, antes de pandemia, terminando, pues mucho mejor que la del 2020, ya afectada por lo que sabemos. ¿Y por qué menor la utilidad neta? Pues porque hubo también ventas menores, entonces también le afectó la utilidad, bueno, y otra serie de cositas. Pero aquí principalmente es mejor utilidad neta en el 2019. Ya, por eso genera mejor rotación de los activos, ¿no? O sea, de los activos es la inversión, lo que tiene invertida la empresa, cuánto le genera de utilidad, es hacer esta división. 8.000 entre 632.000, dio este 1, y 25.000 entre 588.000, dio este 4. Entonces, mejor 2019 por mejor utilidad neta. Y el ROE, el retorno sobre el equity, sobre el patrimonio. Es lo mismo, utilidad neta sobre el patrimonio, entonces también el más alto, mejor. ¿Dónde fue mejor? Pues 2019. De cada 100 pesos aquí de este patrimonio generó una utilidad neta de casi 8 pesos. 2020, de cada 100 pesos del patrimonio generó una utilidad neta de 2 pesos con 56. ¿Y el patrimonio de quién es? Pues de los socios, de los accionistas. Esta es como la parte que los socios ya tienen ahí capitalizado en la compañía, teniendo claro que este patrimonio, para el caso de Avidesa, 332.000 millones, 324.000 millones, no es que los socios le hayan aportado toda esa plata, no. Es que la empresa se ha venido capitalizando y ha venido generando unas utilidades, unas reservas, otras cuenticas que van ahí en el patrimonio diferentes a las del capital que han aportado los socios, los accionistas. Y el capital, como ya lo vimos por allá en un análisis que le hicimos a Avidesa, creo que eran 90.000 millones, o sea, de estos 332.000, una tercera parte es lo que los socios le han aportado. ¿Ok? Entonces, por eso uno diría esto tan bajito. De cada 100 pesos que tienen ahí los socios, apenas 2 se ganan de utilidad neta, 2 o 3 pesos o 8 pesos. Sí, pero es que esto es sobre todo el patrimonio. Y esto no ha sido plata todo de los socios. ¿Ok? Muy diferente a comparar esa utilidad con la plata que le han aportado los socios, el capital, que es una parte de este valor. Aquí no lo vamos a considerar. Listo, ese es nuestro ROA y ese es nuestro ROE. Cuanto más alto estas rentabilidades en un año, mejor. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué mejor 2019? Porque tuvo más utilidad neta. ¿Y por qué tuvo mejor utilidad neta? Porque también tuvo mejor utilidad operacional. La operación de la empresa fue mejor, la utilidad operacional, 70.000. O aquí la utilidad operacional, 33.000 contra 17.000. ¿Y por qué se le bajó tanto? Bueno, problemas de pandemia y todo lo que sabemos 2020. Ok. Y con estos resultados nos vamos a los que nos van a decir los del EVA, que son el ROIC sin depreciación y el ROIC con depreciación. El ROIC significa, ya les había escrito en alguna vez, retorno sobre la inversión de capital o en capital.
Retorno sobre la inversión de capital. Esa es la traducción literal de ROIC en inglés, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Retorno sobre la inversión de capital. ¿Y qué es esa inversión de capital? Entonces, la inversión de capital para el EVA, para llegar a finalmente obtener el EVA, es estas dos. La inversión que tiene una empresa en su operación, en el capital neto de trabajo, que ya lo vimos aquí. Devolvemos aquí el capital neto. Estos 52.000, que es la suma de lo que invierten los clientes, los inventarios, menos lo que le financian los proveedores. Esa es una inversión, capital neto de trabajo. Y la otra inversión es en los activos fijos de operación. Lo que tiene en maquinaria, en bodegas, en terrenos, en equipos, en salas de cómputo, en equipos de operación. La operación como tal, la operación propia de una empresa. Esa es la inversión en capital, lo que llaman aquí los gringos ese término. Capital invertido en la operación. Los activos fijos, ¿ok? Todo lo que es fijo, o sea, que permanece durante mucho tiempo. Bodegas, terrenos, maquinaria, equipos de cómputo, vehículos de transporte, bueno, etcétera, muebles, escritorios, que así no sean de operación, son parte del proceso, digámoslo así, en términos de la parte administrativa, ¿no? Y el capital neto de trabajo, que es cartera, lo que invierte en clientes, más lo que invierte, más lo que le queda de inventario, lo que no se vendió, menos lo que le financiaron los proveedores. Entonces, si aquí da negativo, no lo vean como mal, sino que es una inversión negativa, que quiere decir liberación, liberó recursos. Cuando es positivo, invirtió, porque los proveedores no le alcanzaron a financiar la cartera que tiene con los clientes y los inventarios. Entonces, al sumar esos dos, lo que tiene fijo en su operación y el capital neto de trabajo, ese es el capital invertido. Y entonces, ¿qué es el ROIC? El ROI entonces tiene un ajuste, digámoslo así. Se basa en la utilidad operacional, en el EBIT. Es esta que vimos aquí, 16 y 33, la que ustedes sacan de sus empresas. Aquí está. Ahí está, 16 y 33, utilidad operacional, EBIT. Allá debe aparecer ganancia operacional o ganancia operativa, ¿no? Esa es, EBIT. Esa utilidad, ¿qué le hace a esa utilidad? Entonces le dice, coja esa utilidad, el ROI, aquí está el ROI, aquí. Coge esa utilidad y quítele el efecto del impuesto de renta. Entonces cogió los 16.000 millones del año 2020 y le restó el 32% de esos 16.000, un efecto en el impuesto de renta. Entonces generó una que se denomina WODI, traducción, aquí se las copio. Utilidad operacional, es utilidad operacional, y como le quitamos el impuesto después de impuesto, eso es WODI. Ahí se las anoté en el chat. Utilidad operacional después de impuesto, eso es. Esto no es que exista, digamos, esta utilidad en términos contables, ¿no? En las empresas. Es simplemente un ajuste de tipo financiero para mirar cómo se comportaría la utilidad de una empresa, quitarle el efecto impuesto a esa utilidad. Además, el impuesto no se calcula sobre ella, ¿no? Es sobre una utilidad antes de impuesto. Pero así se definió como ROIC para su cálculo. Entonces cogió esa utilidad operacional, le quitó el 32, el impuesto de renta sobre esa utilidad, y los 16.000 millones, o casi 17.000, se convirtieron en 11.500. ¿Y qué hizo el ROI? Dividió esos 11.000 de utilidad sobre lo que invirtió, sobre la suma de los activos fijos y el capital neto de trabajo. Entonces, al dividir 11.000 en 312.000, generó un ROIC de 3,69. Lo mismo 2019. Dividió. La utilidad operacional del 2019 era 33.000, la operacional. Le quitó, aquí la tarifa era más alta. A 34.000 le quitó tarifa del 33% de tasa de impuesto de renta. Y le generó una utilidad WODI después de impuesto de 23.000, casi 23.000. 22.740 lo dividió entre ese capital invertido del 2019, entre 291, y le generó un ROIC mucho más alto, 7,81%. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es el mejor resultado? También el más alto. Más alto 2019. ¿Por qué fue mejor más alto el 2019? Porque hubo una utilidad operacional mucho más alta que en el 2020. Así sea quitándole una tasa de impuesto más alta, porque en el 2019 le quitamos el 33% de impuesto de renta de tasa, mientras que en el 2020 era el 32%, siguió dando el doble, mire, 11.000 después de impuestos en el 2020 y 20, casi 3.000, casi un poquito más del doble en el 2019. Por tanto, si la inversión, incluso la inversión fue más alta en el 2020, tuvo más inversión en el 2020. ¿Por qué? Porque generó más capital de trabajo, ¿no? La inversión fija esa normalmente permanece igual, mire, casi la misma. 263.000, 260.000. Mientras que el capital neto de trabajo sí ya depende de la forma en que invierta, o le quede inventario, o le quede cartera, está invirtiendo. Le están quedando recursos sin uso. Entonces son inversiones que está teniendo la compañía. Listo, entonces mejor resultado 2019 por mejor utilidad operacional y menor inversión. Tuvo que invertir menos. ¿Y esto qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que invierta aquí en este capital operacional, capital invertido en la operación, cada 100 pesos invertidos aquí le generan 7 pesos con 81 centavos de utilidad operacional después de impuesto en el 2019. 2020, cada 100 pesos de capital invertido en la operación, dos inversiones, fijos y netos de trabajo, cada 100 pesos invertidos aquí generó 3 pesos con 69 centavos de utilidad operacional después de impuesto en el 2020. Este es sin depreciación. ¿Y cuál es la diferencia con depreciación? Sencillo. Se toma la misma utilidad operacional, ¿no es cierto? Se le resta el impuesto de renta, quedó en los 11.000. Perdón, estoy diciéndoles mal. Espérenme, hago aquí la operación para no decirles mentiras. Ah, no, aquí la puedo mirar. Aquí la puedo ver. 72. Se me olvida si es primero quitarle. A ver, y 72. Utilidad operacional por 1. Si le quitó el impuesto, 1 menos 676. Y 72. Ah, ya, sí. Entonces, ¿qué hace la utilidad operacional después de impuesto? A la utilidad operacional le suma la depreciación, que es lo que dijimos aquí, el EBITDA. Ese es el EBITDA, este valor. Utilidad operacional le suma la depreciación. 16 más 40, 57. Y a estos 57 del EBITDA es a la que le quita el impuesto de renta. ¿Ok? Ese es el ROI. Aquí está. Entonces a los 16 le sumó los 40, dio 57.000. Y a esos 57.000 por 1 menos el 32% le generó una UODI, la misma utilidad operacional después de impuesto, de 38. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que en el anterior era simplemente utilidad operacional. Y aquí es utilidad operacional sumando la depreciación. Por eso llamamos ROIC con depreciación. Y este primero lo llamamos ROIC solito. Esta debería ser ni siquiera sin depreciación. ROIC, con su nombre original es así. Y este ya cogimos esa utilidad operacional, le sumamos la depreciación, que no significa salida de dinero, y a esa cifra le quitamos el 32% en el año 2020 y el 33% en el año 2019, y generó una utilidad operacional después de impuesto, pero con depreciación. Obviamente es más alta, ¿no? El resultado es mayor que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí era simplemente la utilidad operacional solita. Aquí es la utilidad operacional a la que se le suma lo que la empresa no tiene que pagar, depreciación. Entonces, por eso genera un ROI más alto. Y el mismo análisis de cada 100 pesos que de capital invertido en la operación, cuánto genera de UODI, utilidad operacional, después de impuesto con depreciación. 12 pesos con 42 y 16 pesos con 28. Mejor resultado, 2019. ¿Por qué? Porque el UODI con depreciación, quitándole el efecto del impuesto de renta, fue más alto. Pero ya no fue tan el doble, vea. Solito UODI era más alto, era el doble, más del doble en el 2019. Sumándole la depreciación en ambos años, ya no fue el doble. ¿Por qué? Porque la depreciación aquí del año 2020 fue mayor.
en el 2020 le sumó 40.000 millones de depreciación a esta utilidad. Por tanto, el resultado quedó más afectado, digamos, lo que en el 2019. En el 2019, siendo una utilidad operacional más alta, le está sumando una depreciación un poco menor a la del otro año, 36.000. Entonces, le alcanza a dar mayor, pero no el doble como lo traíamos acá. Listo. Entonces, mejor resultado 2019 que el 2020, y lo mismo acá, 2019. Casi todos ustedes lo vieron mejor resultado 2019 que el 2020. Y ya tenemos la explicación, ¿no? Normalmente mejor utilidad operacional, mejor utilidad neta y mejores ventas 2019 y 2020, pues obvio, efectos de pandemia. Muy bien. Y ya con el ROIC, sin y con, llegamos al EVA. Entonces, ¿qué es lo que hace el EVA? Tal vez ya lo había escrito, pero recordémoslo aquí. Entonces, el EVA lo que hace es esto. Coge el capital invertido en la operación, que ya lo vimos que es el activo fijo, y el capital neto de trabajo, ¿no? Capital invertido en la operación, y lo multiplica por la diferencia entre el ROIC, que ya lo hicimos, menos el WACC. Y ese es el EVA. Eso es lo que da aquí. EVA. Entonces veamos. ¿Este EVA de dónde surgió? Primero, cuando ustedes llegan aquí al resultado, van a encontrar cifras en rojo, negativas, o en azul, positivas. 2020, pues en rojo. Aquí el único resultado positivo fue el 2019. Ahora, ¿qué dice aquí? EVA método 1 sin depreciación. EVA método 1 con depreciación. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el 1, como les escribí aquí en el chat, en el 1 está tomando ROIC con depreciación y en el otro ROI sin depreciación. Entonces, dependiendo si el EVA es sin depreciación, lo calculó con base en este ROIC. Y en el EVA que dice método con depreciación, utilizó el ROI con depreciación. Esa es la diferencia, ¿ok? Por eso ustedes ven mejor resultado siempre en el EVA con depreciación. O sea, que hay también negativo, pero mucho menos negativo que el mismo año sin depreciación. Obviamente ya fue como ajustado con un mayor valor que no significa pagos de la empresa, que en depreciaciones de 40.000 millones en el año. Entonces eso le mejora ostensiblemente este resultado. Y aquí lo vemos en el 2019, que sin depreciaciones era súper negativo y aquí en el 2019 ya fue positivo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿de dónde salió este 28 y estos datos? Entonces, simplemente es este valor. Aquí lo que hizo fue, tomó esta inversión, ahora que la hice, este capital invertido en la operación. Este es el que les escribí en el chat, capital invertido. Cogió los 312.000 y los 291.000 millones de cada año. Y lo multiplicó cada uno de ellos, paréntesis, hay que hacer la resta, por el ROI de cada año, este ROI del 2020 sin depreciación, el ROI del 2019 sin depreciación, menos el WACC de cada uno de los años, 2020 y 2019. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo. Para dejarlo aquí, permítame, les pongo un poco más pequeño para que... Ahí está. ¿Qué sucede? Que si este ROIC, aquí lo alcanzamos a ver, bueno, el ROIC, cualquiera que sea, sin y con, es superior, cualquiera de los porcentajes, es superior al WACC, a la tasa WACC, si estos valores, cualquiera que ellos sea, es superior al WACC, pues va a generar valor económico agregado. Porque vamos a hacer una resta, ahí está en el chat, van a restar, ustedes no, porque ahí ya está la operación. Aquí la plantillita lo que hace es restar este resultado de ROI menos esta tasa WACC. Y al hacer la resta, pues obvio en una resta puede dar un resultado positivo o negativo. ¿Y cuándo da positivo? Pues cuando el sustraendo, el primer valor, sea más alto que el que voy a restar. Entonces miremos, 369 contra 12, pues mucho más alto aquí el WACC. Cuando reste da negativo. 781 contra 13, cuando haga la resta igualmente negativo. Ahora con depreciación. 1242, casi, ¿no? Vean, 1242 contra 1277, al hacer la resta alcanzó a dar negativo.
2019, 16,28 contra 13, al hacer la resta dio positivo, por eso aquí marcó positivo en este 2019. Entonces, ¿qué es lo que hace el WACC? Que compara, y en la formulita que tienen, compara un retorno, este retorno sobre la inversión de capital, cuánto le está retornando a la empresa el capital que está invirtiendo, qué retorno tiene, contra el WACC, que el WACC es, ya lo habíamos escrito, lo volvemos a escribir aquí, el WACC es el costo, es un costo promedio ponderado por costo promedio ponderado de recursos. Cost capital, de recursos de capital, digámoslo así, lo llaman cost capital, recursos de capital. Entonces está diciéndonos, eleva, compare el rendimiento que tiene la empresa con respecto a lo que está invirtiendo. ¿Qué está invirtiendo? Está invirtiendo en una planta, en una bodega, en un terreno, es lo que tiene, equipos y en un capital de trabajo, en cartera, con clientes, en inventario, como es neto, menos lo que los proveedores le financian. Está invirtiendo en esas dos sumas. Y eso le va a generar un retorno sobre esa utilidad operacional después de impuestos. Genera un retorno. Ese retorno o esa rentabilidad es más alta o es más bajita a lo que cuestan los recursos en la empresa, lo que cuesta invertir en esa compañía, es más lo que rinde o más lo que le cuesta. Si es más lo que rinde esa inversión sobre lo que le cuesta, genera valor. Si es menor, destruye valor. Entonces aquí vemos que en su gran mayoría son rojos, entonces está destruyendo valor económico agregado. Esto es normal que se presente en las compañías y no porque estén haciendo mal la tarea. Bueno, aquí hay una cosa atípica, obvio, que es el 2020, que pues ya se salió de todo control y ya fueron situaciones externas fuera de control de las empresas, ¿no es cierto? Pero normalmente si uno le analizara los EVAs a una compañía histórica en épocas normales, flujos normales de operación, si al caso encuentra uno negativos, esos negativos cada vez se van mejorando. Entonces les explico. Bueno, pero para terminar, ahorita les explico esta parte final que es este porcentaje. Para seguir aquí con el costo, el WACC. Este WACC, que es un promedio, les escribí costo promedio ponderado. Si es un ponderado, quiere decir que es en proporción, ¿no? Según la participación. El ponderado se obtiene con estos dos. Ahí está la formulita, pues las flechitas. Esta tasa WACC está influenciada por este costo y por este. El CAPM, tal vez lo habíamos dicho, vamos a escribirlo aquí. Para no escribir lo que quiere decir, no, es que eso traduce modelo precio activo de capital, pero eso no, en inglés, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. En cristiano esto es el costo de recursos propios. O sea, los del socio. Propios son los del socio. Ese es el CAPM. Entonces, esta tasa WACC, que es un promedio ponderado, depende de lo que cuesta la plata propia, la de los socios, y lo que cuesta la plata prestada, la deuda. ¿Ven? Entonces, el promedio no es solamente sumar aquí y dividir, no es un promedio simple, es un promedio ponderado, es un average. Y ese ponderado, pues lo va a calcular de acuerdo con la relación que tenga. ¿Qué proporción? Aquí está la relación. ¿Qué proporción tiene de deuda con bancos, créditos? ¿Y qué proporción es propia? Patrimonio. Aquí vemos que es casi 3 veces más el patrimonio que las deudas. Entonces, si yo tengo más patrimonio que deuda financiera, no deuda con bancos, solamente bancos, financiera. Entonces el WACC al final puede dar más cercano al costo de los recursos propios o más cercano al costo de la deuda. En este caso, lo vemos más cercano, este 12, al costo de los recursos propios. ¿Por qué está más cercano a este? Pues porque la empresa tiene más proporción patrimonio que deuda. Entonces, cuando él saca la proporción, mira este porcentaje de costo, para sumarlo con este ponderado, lo va a multiplicar por cuánto participa el patrimonio del total y le va a dar un porcentaje más alto aquí. Por tanto, el resultado se va a asemejar más al costo de la plata propia. Si hubiese sido al revés, perdón, voy a cambiar aquí un dato.
Pues se lo tengo aquí sumado. Bueno, listo, no importa. Voy a ponerle aquí una cifra. Acá, hagamos aquí un cambio. Ahí está 339, que se vea un poquito más, para que ustedes lo noten. 5. Supongamos esa proporción. La empresa tiene 639.000 de deuda y 332.000 de patrimonio, ¿ok? En el mismo año, 2020. Lo que se apalanca con bancos, entidades financieras, y lo que se apalanca con los recursos de los socios. Entonces la proporción se invirtió. Ahora es más lo de deuda que de patrimonio. El resultado, vea, la tasa WACC, que estábamos como en el 13, 12, se bajó al 11. Ya quedó no tan cercana, pero digamos tan cercana, pero es más, sí, es más cercana, ¿no? 11 es más cerca de 6, de 5,94 que de 21, ¿no es cierto? Está más próxima al costo propio. Perdón, el resultado siempre va a estar más cerca de acuerdo con la proporción que tenga, o más cerca de la deuda o más cerca del patrimonio. Y como lo saben aquí, pues aquí está el costo de la deuda y el costo del patrimonio, que son los recursos propios. Eso es lo que nos quiere decir la tasa WACC. Devolvamos aquí para dejar las cifras como estaban. Creo que era así, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, en conclusión, la empresa que tiene más apalancamiento, ¿no? Con patrimonio, con recursos de los socios, pues su tasa WACC, su costo de recursos, va a estar más dado con respecto a esa tasa CAPM. Y observen que siempre la tasa de los recursos propios es más alta que la de la deuda, miren, 15 y la de la deuda casi 6. Aquí también 15 y aquí casi 7. ¿Y esto por qué razón? Bueno, aquí tomamos un costo de acuerdo con unas tasas del Banco de la República, porque no teníamos la información de la empresa. Porque uno podría sacar el costo de la deuda, cada deuda, al DTF, al Prime, según las condiciones de cada uno y sacarle un promedio. Bueno, mal que bien, entonces tomamos cuánto había sido el promedio de la deuda, el costo promedio de la deuda en esos años, ¿no? Lo hicimos allá por promedio simple y subimos la suma semanal, 52 semanas. Entonces, este costo promedio de deuda no queda ahí, queda aquí con un escudo fiscal. O sea, todavía es más bajito, no es el 8 ni el 10, es casi del 6 y casi del 7. ¿Y esto qué pasó? Pues ustedes y yo, cualquiera, tenemos deuda con un banco, con una entidad financiera. Cuando hagamos nuestro impuesto, vamos a pagar menos impuesto teniendo deuda que no teniendo. ¿Por qué? Porque con deuda, con una entidad financiera, pagamos intereses. No es tanto la deuda, son los intereses de la deuda, o sea, el gasto financiero. Y ese gasto financiero se deduce de una utilidad, ¿no es cierto? Entonces, si tenía una utilidad de 100 pesos y le quito gastos financieros de 10, me queda utilidad de 90, no de 100. Y sobre 90 voy a liquidar mis impuestos. ¿Ven? Entonces es lo que se llama escudo fiscal. Quiere decir que por tener deuda, sus impuestos van a ser más bajitos. Se va a ahorrar una parte en impuestos. Entonces eso es lo que hace aquí. Tomó el costo de la deuda y le aplicó el escudo fiscal de acuerdo con la tasa de impuestos. Simplemente cogió el 8 por menos el 8 por el 32 y el 10 del año 2019 menos el 10 por el 33. Le quita el efecto del impuesto y entonces la deuda que originalmente la contrató con la entidad financiera al 8 y al 10, finalmente va a terminar, no es que termine pagándole al banco esto, al banco le va a pagar el 8 y el 10, pero por efectos de tener un impuesto más bajito, le representa un costo de la deuda igualmente más bajito. Eso es lo que hace. Y siempre el costo de la deuda es más económico que el costo de la plata propia. Entonces este es un principio en las finanzas aquí que uno considera que siempre la plata de uno es más barata que la del banco, ¿no? Porque dice uno, porque la plata suya, la plata del socio, pues no tiene que pagarle intereses. ¿A quién se los paga? No. Pero es el riesgo que usted está asumiendo. Es cuánto le valen los recursos a usted, o al empresario, o al socio. Esto debería ser incluso un número indeterminado, infinito. ¿Cuánto vale mi plata? No habría forma de estimarla. Bueno, cada uno la estimará de acuerdo con lo que pretenda lograr o hacer, ¿no? O el riesgo que uno quiera asumir, en qué la quiero invertir. Entonces aquí está cuánto vale la plata del socio aquí en Avidesa. La plata que tiene invertida, cuánto le representa. Es como el costo de oportunidad, lo que él aspiraría que le rindiera.
un 15, un 16% efectivo anual. ¿Y cuánto vale la plata prestada? Imagínense. Aún plata prestada con escudo fiscal, pues una tercera parte. Y al final, costo promedio entre los dos. Y al final, esa relación, como ya les explicaba, entre lo que rinden la inversión en capital y lo que cuesta la plata invertida en la compañía, esa relación fue lo que generó EVAs positivos o EVAs negativos. Aquí aparece EVA método 1 y EVA método 2. Ustedes ven que es el mismo resultado el método 1 con el método 2. Obviamente método 1 sin depreciación, método 2 sin depreciación, es el mismo. Método 1 con depreciación para el otro y método 2 con depreciación, es el mismo resultado en cada año. Es otra forma de calcularlo, simplemente lo que él hace es ahí arrancar del WODI, utilidad operacional, y multiplicarla es simplemente en la fórmula que les escribí del EVA. A ver si aquí está. Ahí está, en la fórmula que les escribí del EVA, métodos aquí. Mire, K74, veamos las operaciones, coge el WODI, K74 es este valor, K74, menos K66, coge la inversión en capital de trabajo, este capital, por G84 por el ROIC. Por G84, por G84 aquí el ROI. Pero esta operación que está haciendo aquí es exactamente igual, método 1 y método 2. Esta operación, método 2, es exactamente igual a esto, por eso da el mismo resultado. No es que sea igual la fórmula, no, la fórmula es distinta, simplemente que a partir de una, despejó la otra. Convirtió el WODI que tenía aquí, convirtió el ROI que tenía aquí, hizo la división. El ROI es WODI sobre capital invertido, entonces hizo ahí un despeje y generó esta operación. Bueno, y finalmente, hay aquí una participación. ¿Qué es esto? Esto es bien importante, sobre todo cuando uno los analiza, vuelvo y repito, años que sean comparables, no años atípicos, como aquí el 2020. Bueno, se nos atravesó ese 2020, no importa. Entonces, esto quiere decir que a veces el resultado uno lo ve como peor o lo ve uno que mejora. Ve uno, vea, estaba en 16.000 negativos y pasó a 12.000 negativos, le fue mejor. O estaba ¿en qué? En un negativo, 1.000 y pasó a un positivo. Bueno, cuando es negativo o positivo, no hay nada que hacer, ya ahí se mejoró. Pero que sigan en el mismo color, de rojo a rojo, de azul a azul, y que uno ve que de pronto mejoró de un año a otro, y realmente no fue cierto. ¿Por qué? Porque una cosa es el valor absoluto, la cifra sí, en números, en millones de pesos, estos son millones de pesos, 28.000 millones, 16.000 millones, 1.000 millones, 8.000 millones, y otra cosa es con respecto a lo que vende. Entonces, esos 28.000 millones que dio aquí de EVA negativo, divididos entre las ventas de ese año, ¿cuánto representan? Y entonces aquí nos quiere decir que de cada 100 pesos que vende en el 2020, está destruyendo valor, porque dio negativo, destruye valor de 2 pesos con 43. Aquí, positivo. Al contrario, de cada 100 pesos que vende en el 2019, generó, aquí ya no fue destruyó, generó valor de 66 centavos, 0 pesos con 66 centavos. Entonces, a lo que me refiero es que a veces el valor absoluto en el último año es mejor que en el anterior, pero en porcentaje no. Entonces, así el valor absoluto sea mejor, es más diciente y más real el porcentaje, porque si uno ve que, supongamos, pasó de 8.000 a 9.000, dice uno, ve, le fue mejor en el 2020, pero ¿cuánto vendía aquí y cuánto vendía aquí? Mire la proporción a ver si con relación a lo que vende, realmente sí aumentó. Y ahí sí ya entonces está uno mirando ese crecimiento. Eso que les estoy comentando es lo que se puede analizar en una empresa, en cualquier empresa, en años normales. Como aquí no es tan comparable 20 con 19, compararía uno o hacia atrás o hacia años futuros, 2021 completos o 2022, y encontraría uno ya que esa proporción, que este resultado proporcional, cada año lo va mejorando la empresa en años que sean comparables. Hago referencia.
ese es el resultado de un EVA y esa es la generación de valor y la destrucción de valor. Entonces, esto lo utilizan mucho los empresarios como, entre comillas, para tomarles cuentas a los gerentes, no solamente los financieros, sino al CEO, al presidente de una compañía, de una empresa importante. A ver, venga aquí a ver, hagamos su tarea, miremos a ver su tarea si quedó bien hecha. ¿Por qué? Porque al final, como ustedes vieron ahí en la formulita del EVA, le está comparando lo que está invirtiendo en la operación la empresa contra la diferencia entre lo que retorna y lo que le cuesta. Entonces, ¿qué sucede? Por eso les decía la importancia del capital neto de trabajo. Uno, porque el activo fijo muchas veces uno sí no lo puede cambiar. ¿Cómo decirle a uno? No compremos más máquinas, no hagamos nuevas adecuaciones, mientras que este capital neto de trabajo sí es manejable o controlable o es parte de la gestión, ¿no? Del presidente. Vamos a hacerlo aquí con los 400, a ver qué pasa. Mire, uy, no demasiado, se me fue la mano, demasiado. Entonces, pongámosle, ¿cuánto fue? 300, mucho, sí, no mucho. Demasiado negativo, no, tampoco no es cierto. 200, bueno, podría ser ese, que aquí hubo un capital neto de trabajo negativo, liberó recursos. Veamos a ver qué sucedió. Entonces, con un capital neto negativo de trabajo, mire, y aquí hubo, vean, generación de valor, véalo. ¿Sí lo ven? Y solo por una gestión. ¿Y cuál fue la gestión? Que invirtió. El empresario tuvo que invertir para lograr mayores ventas y todo lo demás, pero buscó la forma de conseguir financiación con el proveedor o que la inversión fuera cada vez más pequeña. Es que lo que se trata es que se generen buenos resultados, pero cada vez con menor inversión. Bien difícil, bien complicado. ¿Cómo generar mejores resultados invirtiendo menores, haciendo menores inversiones? Esa es la real tarea de un financiero, de un presidente, de una gestión empresarial. Y aquí sí ya vemos, vea, pasó de 7.000 a 11.000, dice uno, sí, le fue mejor, sí, alcanzó a ser mejor, vea. De cada 100 pesos aquí, 100 pesos ¿qué? En ventas, generó valor económico agregado positivo de 66 centavos. Y de cada 100 pesos vendidos, generó valor económico agregado de 1 peso. Aumentó un poquito, sí, uno lo ve aquí como bastante exagerado, pero en realidad es esta proporción, porque depende de las ventas que tenga en cada año. Como aquí hubo menos ventas, entonces le va a dividir sobre un menor valor y uno dice, listo, le genero menor. Entonces, ese es el resultado real. Cómo generar mayor rendimiento en la inversión con la menor inversión posible. Y otra forma también que se puede hacer de controlar o de manejar todo, pues es con la tasa WACC. Entonces, no es que la empresa se vaya a endeudar cada vez más, porque aquí también le podemos mejorar el endeudamiento, es decir, apliquémosle aquí los 200. Listo, entonces ahí bajamos la tasa WACC y se nos va a mejorar el EVA ostensiblemente. Vea, estaba en 11.000, aquí se pasó a 13.000, estaba en el 1, pasó al 1.16. A través de una labor, listo, se endeudó más la empresa. ¿Eso era gestión? Pues un dueño de empresa, ustedes por ejemplo, piensen ustedes, son los dueños de una compañía y contratan a un gerente financiero. Y el gerente financiero en las juntas, en las reuniones les dice, señor socio, es que ya los bancos no tenemos más cupo de endeudamiento o vamos a hacer otra inversión. ¿Ustedes cuánto le van a aportar aquí a la compañía? Entonces es patrimonio que van a aportar. Entonces, al dueño de la empresa, a los accionistas, a los socios, más que pedirles que aporten, es generarles las utilidades, ¿no es cierto? Los dividendos. Les diría uno, entonces endeudarse es bueno. Obvio, tiene un riesgo, obviamente. Aquí no se ve, en el EVA no se ve, aquí le endeudé más a la empresa y generó mayor valor económico agregado. Está muy bien, momentico, que esto tiene algo aquí escondido. ¿Y por qué generó mayor valor económico agregado? Bueno, ya vimos porque le mejoramos allá la inversión, nos dio un capital neto de trabajo negativo, aquí no tuvo que invertir, sino antes liberar. Pero también le mejoré aquí, entre comillas, le mejoré endeudando más a la compañía.
Y eso no se ve aquí. No se ve, digamos, se ve en el resultado del EVA porque al final este WACC dio más bajito, porque tiene más relación con mayor deuda. Y la mayor deuda significa menor costo, ¿no? Menos costo, entonces ese WACC, ese costo disminuyó. Pero aquí este EVA nunca nos dice el tema de liquidez. No nos muestra, oiga, ¿y será que la empresa va a ser capaz de asumir esta carga financiera, esta deuda? Eso no está aquí. Ese es uno de los, no digamos interrogantes o críticas, sino una de las cositas en las que, como todo no puede ser exacto ni perfecto, en las que se falla con el EVA, ¿no? Que no nos muestra el efecto de las deudas financieras como, no digamos que como riesgo, sino como posible atención de esa deuda. O sea, en temas de liquidez, no nos muestra liquidez. Todo nos lo muestra en función de rentabilidad, ¿no? ROIC, ROA, ROE, palanca de crecimiento, etcétera. Y costo de recursos. Pero nunca nos dice, ¿y la liquidez de la empresa estará bien o no? Bueno, la liquidez de la empresa la puede uno ver aquí, en parte. Dice, bueno, si aquí liberó capital de trabajo, estos 47.000 millones que le sobran aquí porque no los tiene que invertir, le van a permitir atender la deuda porque aquí no hay inversión. Claro, entonces esto le va a generar una liquidez ahí momentánea porque esto es de corto plazo para atender si tiene deuda adicional, claro que sí. Mientras que aquí tuvo que invertir 27.000, ¿ven? Entonces es cómo lograr, como ustedes ven, como todo está entrelazado, ¿no? Menor inversión, un endeudamiento que sea sostenible, unos resultados de costos, de ventas, de utilidades mejores. ¿Cómo mejora la utilidad de una empresa? Vendiendo más. ¿Y cómo vende más? Pues invirtiendo más, dando más cartera, más inventario, pero ese no es el hecho. Pues el hecho no es vender y vender, es vender con la menor inversión, es generar utilidades con menor inversión. Eso es el concepto de valor económico agregado. Listo, señores, permítame, ponemos aquí la cámara para saludarnos, que no nos hemos saludado hoy. Bueno, creo que ahí estamos, sí. Eso es, entonces ya es simplemente hacer ahí esos análisis de esos daticos que tienen de sus empresas. Como les dije ahí en otra hojita, en otra página, este tema del valor económico agregado sí lo tienen que entregar por el enlace de tareas, ¿oyeron? Por el enlace de tareas lo suben allá, con una hojita donde hagan ahí los análisis, por qué contar un bueno o malo de su compañía. Y de mi parte, como se dice, creo, sí, yo les los compartí. Esta que diligencié, Diana, pero es que le digo, pero es que esta que diligencié tiene los datos de otra empresa. Entonces, si ustedes iban a escribir sobre esta, de pronto se les daña con los datos de ustedes. Por eso no quisiera hacerlo, porque ustedes van a tener que diligenciar los datos de cada una de sus compañías. Y además aquí esta tiene un, ¿qué? ¿Cómo se llama? Un beta muy distinto. Bueno, Sandra, hasta que lo vi desde el comienzo. Listo. Lo importante que no sé, porque es que ha pasado. Es les envío y se les cruza la información. Ay, profe, no olvide no borrarle el beta. Los betas son distintos. Y todos los datos obviamente son diferentes. Ventas, activos y todo lo demás. Bueno, listo. Ya, como se dice, a riesgo de ustedes. Pero bueno, listo. No, vacía la tienen. Diana, vacía la tienen ustedes en la plantilla. Posible, aquí la tienen ustedes. Espere cuánto nos falta si todavía tenemos. Claro, ustedes la tienen aquí, mire. Eso no es que esto lo tengan que diligenciar. Mire, ya se la muestro. Mire, aquí la tienen. Permítame ingreso aquí. Aquí está. Ah, es que eso es lo que me piden. Eso está aquí. Mire, aquí donde está. Aquí vamos a devolvernos al curso. Aquí está el curso. Entramos aquí al contenido. Están siguiéndome ahí, ¿cierto? Contenido. Y aquí dice módulo 3, generación de valor económico agregado. Ingresan aquí, actividades de aprendizaje, acciones y tiempos. Y aquí está un árbol, un video,
está una aplicación. Aquí tienen ya una aplicación de Ingenio del Cauca. Aquí hay un archivo en PowerPoint de todo lo que les he comentado, ahí lo tienen. Y aquí está la plantilla, aplicar la plantilla, mire, en punto 5, ¿ok?